Bueno, a continuación vamos a ir con la presentación Estado del Arte en Acuerdos de Riesgo Compartido, que fue un poco lo que nos estaba mencionando Tania recién. Esta presentación la va a hacer Alain Palacios Quesada. Él es ingeniero comercial con licenciatura en Economía de la Universidad de Chile. Fue el jefe del Departamento de Economía de la Salud del Ministerio de Salud. Posee una amplia trayectoria en temas relacionados con economía de salud, con 20 años de experiencia en el sector. Actualmente él es profesional en el Departamento de Coordinación de Garantías y Prestaciones en Salud de la DIPLAS y además es consultor para el Banco Mundial en temáticas relacionadas con economía de salud y gasto en salud. Así que bienvenido, Alain. Estamos listos. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, gracias por las presentaciones anteriores. Me mencionaron bastante respecto de lo que venía, ¿cierto? Bueno, yo soy Alain, así que se habían mencionado, no me conocían a lo mejor. Bueno, y me toca este tema que es muy interesante respecto de los acuerdos de riesgo compartido. Me imagino que se ha hablado bastante del tema, se conoce un poco de qué se trata, ¿cierto? Hay algunos conceptos, Tania ya mencionó, adelantó algunas cosas, pero en general, claro, hay unos puntos súper importantes que hay que tener en cuenta. Nosotros estamos, como Chile, recién empezando a entender este tema y cómo lo vamos a abordar. Entonces, en esta presentación me gustaría concentrarme en algunos conceptos generales de qué es lo que se entiende por un acuerdo de riesgo compartido, alguna experiencia internacional, ¿cierto? Que ya se mencionó, y cuáles son los desafíos que tenemos y qué cosas hemos estado haciendo durante este periodo, que en realidad partimos prácticamente hace un año. O sea, hace un año atrás empezamos a meternos en este tema más de fondo, aunque obviamente en la ley Ricardo Soto, que lo voy a mencionar, ya se ponía el tema en la mesa, en la ley, el año 2015, ¿ya? Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es un acuerdo de riesgo compartido? En general son mecanismos de compra innovador, ¿ya? Que tiene como objetivo administrar el riesgo financiero y o la obtención de resultados en salud en una transacción para adquirir una tecnología sanitaria, ¿ya? Otra definición que fue la que se presentó en el foro de política, ¿cierto?, de evaluación de tecnología sanitaria, ya hace el 2010, abordaba un poquito más este tema, y es un acuerdo entre un productor y un pagador o un prestador que permite acceso a la tecnología sujeta a condiciones específicas, ¿ya? Estos acuerdos pueden usar diferentes mecanismos para abordar la incertidumbre sobre el desempeño o la adopción de la tecnología con el objeto de maximizar su uso efectivo o limitar su impacto presupuestario. Bueno, aquí tenemos varios conceptos, ¿cierto? Estamos hablando de un productor y un pagador, como el Estado, ¿cierto? Un productor que sería la industria farmacéutica. Hablamos de incertidumbre, hablamos de desempeño, hablamos de riesgo, hablamos de cuál es la efectividad del tratamiento, hablamos de limitar el impacto presupuestario para el comprador, en este caso, que es el Estado de Chile o el Estado de cualquier país. Entonces, el objetivo principal de un acuerdo de riesgo compartido es proporcionar un mecanismo que genere una distribución de riesgo financiero y de salud ganada que sea más consistente con los objetivos del sistema de salud, ¿ya? Entonces, me gustaría detenerme aquí en este tema porque es como el core, la parte central de un acuerdo de riesgo compartido que está asociado, ¿cierto?, a un acuerdo, a un contrato entre dos partes, ¿cierto? En este caso, el Estado y la industria farmacéutica. Entonces, cuando uno se enfrenta a comprar un bien, que en este caso es un producto farmacéutico, hay una promesa, ¿cierto?, de cuál va a ser el resultado o la efectividad o la eficacia que va a tener ese producto. Y por otro lado, hay un riesgo asociado a esa incertidumbre. O sea, ¿va a lograr el objetivo que está proponiendo, el objetivo que está diciendo que va a conseguir en términos de hitos sanitarios, hitos de salud? O sea, asociado a esperanza de vida, asociado a hitos motores, por ejemplo. Entonces ahí se produce una incertidumbre. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estos productos, que son muy innovadores, están probados en términos de eficacia con ensayos clínicos que son muy acotados y están obviamente asociados a una población bastante pequeña, ¿ya? Por lo tanto, no sabemos cómo van a funcionar en la vida real. No tenemos la certeza de cómo va a funcionar ese medicamento. Y eso es lo que genera la incertidumbre. Entonces, y
y esa incertidumbre está asociada a un riesgo financiero, y ese riesgo financiero está asociado a un alto impacto presupuestario. Entonces tenemos varios elementos. Tenemos, por ejemplo, el elemento de la incertidumbre del resultado en salud, y por otro lado tenemos la incertidumbre de la demanda. ¿Cuántas personas van a necesitar el medicamento? ¿Cuántas personas son las que sabemos que tienen la enfermedad? ¿O cuántas van a aparecer si mejoramos los screening, por ejemplo? Entonces, todo ese riesgo, toda esa incertidumbre se traduce en un riesgo financiero. Entonces, lo que se trata de hacer con este acuerdo de riesgo compartido es distribuir ese riesgo. ¿Entienden? Entonces, porque si el Estado comprara, y más encima que estos medicamentos son de altísimo costo, como mencionaba Tania, o sea, estamos hablando de millones de dólares, un tratamiento. O sea, el tratamiento para AME, el precio de lista, estamos hablando de cuando se presentó, 2.1 millones de dólares, un tratamiento. Entonces, obviamente, el riesgo es muy alto, porque si no funciona. Entonces, por eso se trata de balancear en términos de lo que es el riesgo y la incertidumbre a través de un acuerdo de riesgo compartido en el sentido de, ok, vamos a adquirir este producto, pero vamos a poner ciertas condiciones para lograr lo que el producto está prometiendo. Y también para limitar, en el caso del Estado, el impacto presupuestario que va a generar esa política. Porque si el Estado, por ejemplo, establece un presupuesto asignado, pero hay tal incertidumbre que la demanda es mayor en el fondo y no se logra los resultados y probablemente se necesita una segunda dosis, una tercera dosis, no lo sabemos. Entonces, el impacto presupuestario puede duplicarse, triplicarse. Entonces, eso es lo que trata de balancear este acuerdo de riesgo compartido. ¿Ya? Entonces, esos conceptos me parece que son clave y por eso quería profundizar en ello. ¿Ya? En términos de los tipos de esquemas de acuerdo de riesgo compartido, tenemos dos grandes tipos, por así decirlo. ¿Ya? En una taxonomía, esto se va desgregando, aparecen mucho más líneas asociadas a cada uno, pero como para tenerlo bastante acotado en la presentación, tenemos los esquemas financieros y los esquemas de resultados en salud. ¿Ya? Los esquemas financieros se centran en el impacto presupuestario, ya que se genera a partir del acuerdo de riesgo compartido, monitorizando ese impacto y minimizando la incertidumbre y el riesgo financiero. Entonces existen distintas estrategias, como descuentos, por ejemplo, precio asociado a volumen, limitar el gasto, inicio de tratamiento gratuito, entre otros. ¿Ya? Entonces, en este caso, a diferencia del siguiente, no se está poniendo dentro del acuerdo el resultado en salud que quiero obtener. ¿Ya? Por distintas razones. Puede ser, por ejemplo, porque el número de pacientes es muy grande. Por ejemplo, si son 600, 1000 pacientes, monitorizar a 1000 pacientes es mucho más difícil que monitorizar a 15 pacientes o a 3 pacientes, ¿me entiendes? Y se trata de concentrar, ¿cierto?, en términos de lo que es el precio y la demanda. ¿Ya? Entonces, se acota el acuerdo en términos de esos dos hitos. En cambio, en los esquemas de resultado en salud se centran en el desempeño o resultado en salud que ofrece la tecnología, ¿ya? Para lo cual se establece un monitoreo en base a hitos de salud que sean medibles, ¿ya? Eso es súper importante. O sea, cuando se establece el acuerdo, que es un contrato, tiene que quedar específico en el contrato qué es lo que se va a medir, cómo se va a medir, y en base a eso se mide el desempeño en el fondo del tratamiento. Y si se cumple ese desempeño, se paga el fármaco, se paga el tratamiento, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente también considera estos objetivos financieros, pero que están sujetos al desempeño del producto en función de los resultados clínicos, ¿ya? Entonces estamos hablando aquí de ganancias en salud, ¿cierto? Se logran los hitos, se mejora la esperanza de vida, se logran los hitos motores. Entonces estos son los dos grandes tipos en el fondo, de acuerdos de riesgo compartido. En términos de los objetivos de un acuerdo de riesgo compartido, podemos establecer que tenemos un contrato y que tenemos dos partes, ¿cierto? Como ya lo mencionaba, que es el sistema de salud, el comprador, el pagador, el Estado. También pueden ser prestadores, o sea, también podría ser un prestador específico que en su presupuesto destina, ¿cierto?, un presupuesto para financiar este tipo de medicamentos. En términos globales podemos llamarlo sistema de salud. Y por otro lado tenemos la industria farmacéutica. Entonces tenemos dos actores, ¿ya?, que tienen objetivos distintos. En el caso del sistema de salud es permitir dar acceso temprano a la población
a tecnologías sanitarias innovadoras de alto impacto económico y valor terapéutico incipiente en la práctica clínica real, minimizando la incertidumbre clínica y el riesgo financiero, así como también limitando el impacto presupuestario. Ese es el objetivo del sistema de salud. En este caso podríamos mencionar del Estado. O sea, queremos asignar un presupuesto, pero no queremos tener tanta incertidumbre respecto de cuánto vamos a gastar finalmente. Y para ello necesitamos disminuir ese riesgo financiero. Por otro lado, la industria farmacéutica lo que quiere obtener es dar cobertura financiera temprana a la innovación farmacéutica, la cual ha generado un importante avance en el desarrollo de diversos tratamientos, por ejemplo, para cánceres en estadio avanzado, enfermedades reumatológicas, enfermedades degenerativas o enfermedades raras o poco frecuentes, buscando mayor certidumbre en la proyección de ingresos futuros, así como también disminuyendo la incertidumbre en los beneficios clínicos. ¿Ya? Entonces, estos dos objetivos se entrelazan y tienen que llegar a un punto de acuerdo. ¿Ya? Yo creo que estamos en un momento de la historia de la industria farmacéutica como más que nada un paradigma, porque probablemente en nuestros países que están en vías de desarrollo no habíamos tenido la llegada de medicamentos tan innovadores como en los últimos tiempos. O sea, en general, la industria farmacéutica iba a los países europeos, Estados Unidos, donde patentaban los productos, ¿cierto? Y después de varios años se registraban en los países en vías de desarrollo. En cambio, lo que vemos ahora es que prontamente cuando se registran en la FDA, en la EMA, ¿cierto? Pasan algunos, no sé, muy poco tiempo y ya se registran en nuestros países que tienen una población muy pequeña. Entonces, ahí hay un cambio súper grande y estamos enfrentados no solo a terapias de síntesis química, sino que hemos evolucionado a terapias biológicas, a terapias génicas. Entonces, es un momento muy especial, encuentro yo, de la industria farmacéutica y de cómo los estados acceden a esas terapias. En términos de la experiencia internacional, bueno, a nivel global estos acuerdos se han utilizado desde los años 90 en Europa, Oceanía, Asia y Norteamérica, donde se han desarrollado normas y procedimientos que han permitido su incorporación como un mecanismo estratégico de compra para tecnologías de alto costo, generando importantes ahorros a los sistemas de salud. Las lecciones aprendidas para una implementación exitosa muestran que se requiere de forma previa de un análisis de aspectos legales, financieros y tecnología de la información que viabilicen su implementación. O sea, claro, aquí hay hartos temas que son lecciones que hemos podido recoger de la experiencia de otros países, que tienen que ver justamente con estos temas que tenemos que analizar, que hemos estado revisando, que tienen que ver con lo legal, con lo financiero, con los sistemas de información, con el registro, y que obviamente son transversales, no solo para los acuerdos de riesgo compartido, sino que para lo que es las enfermedades poco frecuentes. En términos por ejemplo, de cómo es la distribución geográfica de los acuerdos de riesgo compartido, por lo menos en los países desarrollados, bueno, vemos que Reino Unido, no se nota mucho el número, pero es como 50 y algo por ciento. Desde el año 2012 lleva la delantera en términos del número de acuerdos de riesgo compartido, ¿ya? Y detrás le sigue Australia, ¿cierto? Estados Unidos, no sé qué, Italia, Suecia, Polonia, bueno, hay varios países más. Entonces, ahí lleva la delantera en términos de acuerdos y se dan ciertas condiciones también. O sea, ciertas condiciones que tienen que ver con, por ejemplo, la confidencialidad del precio. O sea, muchas veces la industria farmacéutica está dispuesta a bajar los precios de estas terapias que son muy caras, pero con la condición de que el precio no sea público, ¿ya? Y eso permite que en el fondo ciertos países, en este caso como Reino Unido, puedan acceder a valores mucho más bajos de lo que es un precio de lista o de lo que nosotros mismos podríamos adquirir ese fármaco. Y eso implica revisar la legislación que tiene cada país, que cada país es distinto en términos de legislativo respecto de la transparencia. Y nosotros tenemos una ley de transparencia, entonces, y una ley de compras que está asociada a que los precios sean públicos, los oferentes sean públicos. Entonces, todo eso hay que analizarlo, revisarlo, cuál es el espacio que hay para poder acceder a mejores precios. En términos de la región sudamericana, bueno, tenemos el caso de que Brasil y Argentina lideran, ¿cierto?, la experiencia de este tipo de acuerdos,
Pero también Uruguay ha desarrollado acuerdos de riesgo compartido a través de su Fondo Nacional de Recursos. En el caso de Brasil, por ejemplo, el año 2019 se estableció un acuerdo de riesgo compartido tipo financiero para el acceso a Spinraza, y en base a esa experiencia, el año 2022 se estableció otro RC para acceso a Solgesma, ya bajo un programa de pago sujeto a resultados. Brasil cuenta con una plataforma nacional para el monitoreo de tecnología en salud, una comisión nacional que evalúa la incorporación de estas tecnologías al Sistema Único de Salud y protocolos clínicos y directrices terapéuticas para el abordaje de AME. Ya está, la experiencia internacional, o sea, la experiencia de la región está bastante concentrada en lo que es el tratamiento para AME. Ya en el caso de Argentina, también en el año 2019 se estableció una RC tipo financiero para Spinraza, y en base a esa experiencia, a inicio del 2023, se estableció una RC para Solgesma bajo un programa sujeto a resultados en salud. Argentina también cuenta con una plataforma nacional de registro único de tecnologías tuteladas, una comisión nacional para pacientes con AME, que es la CONAME, y pautas para la cobertura de las tecnologías sanitarias antes señaladas. ¿Ya? En el caso de Chile, bueno, no tenemos mucha experiencia porque estamos partiendo, pero como antecedente importante es que los mecanismos de compra en nuestro país se basan en supuestos de certeza, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el precio de compra es conocido, ¿ya? Así como también el número de productos adquiridos. Todo lo anterior está normado por la Ley de Compras Públicas. O sea, no tenemos en el fondo en Chile actualmente la opción de tener, por ejemplo, un precio que sea confidencial. A menos que haya, como en el caso de la pandemia, una normativa que permita, ¿cierto?, cuando se compran las vacunas, de establecer por términos de la pandemia un precio que pueda ser confidencial. Pero en general, eso es una excepción. Pero en general la ley no lo permite porque está supeditada a la ley de transparencia. Como tal, en el sistema público de salud no se ha establecido aún un acuerdo de riesgo compartido para adquirir tecnologías sanitarias como tal. O sea, aún no hemos hecho un primer acuerdo de riesgo compartido. Sin embargo, en la Ley de Tratamiento y Diagnósticos de Alto Costo, más conocido como la Ley Rigarte-Soto, ¿cierto?, se menciona en su artículo 4 sobre la evaluación de evidencia científica, considerar la evaluación de las condiciones de pago de un acuerdo de riesgo compartido, que eso quiere decir que dentro de la evaluación de la evidencia científica también hay que considerar en esa evaluación cuáles las condiciones de pago si es que se hace un acuerdo de riesgo compartido. O sea, eso también sería parte de la evaluación. Y en el decreto 13 del año 2017, en su artículo 18, se profundizó en relación a qué se consideraba como condiciones de pago. Y se entiende por condiciones de pago a través de riesgo compartido a las modalidades contractuales en virtud de las cuales se busca reducir la incertidumbre inherente a la incorporación de nuevas tecnologías a la cobertura del sistema de salud, y por lo tanto los ingresos del fabricante o proveedor no solo dependerán de las unidades vendidas, sino de la consecución de objetivos previamente acordados, fundamentalmente relacionados con resultados financieros o resultados en salud. O sea, en el Rigarte-Soto tenemos la oportunidad de desarrollar acuerdos de riesgo compartido. Y se han recibido, ¿cierto?, por la industria farmacéutica solicitudes de acuerdo de riesgo compartido en Rigarte-Soto. Pero como mencionaba Tania, ¿cierto?, tenemos limitaciones. ¿Por qué? Porque como son de altísimo costo y se establecen, ¿cierto?, algunos criterios de aceptabilidad, no es posible avanzar a través de la Rigarte-Soto con las condiciones actuales para poder financiar un acuerdo de riesgo compartido dentro de la Rigarte-Soto. En términos de la experiencia de avance en Chile, bueno, esto ya lo mencionó, algunos aspectos los mencionó Tania, pero claro, durante el año 2023 se firmó un convenio bilateral de cooperación internacional con el Ministerio de Salud de Argentina para el apoyo y la implementación, para el diseño y la implementación de políticas relacionadas con enfermedades poco frecuentes. Y dentro de toda esa línea de trabajo se desarrolló también, se consideró la línea de trabajo de acuerdos de riesgo compartido y negociación. Y en ese sentido, voy a adelantar el tercer punto, que a fines del año 2023 se realizó una visita técnica de la delegación MinSal, que consideró al Departamento, ¿cierto?, de Ciclo Vital, de División de Jurídica, redes asistenciales, también la División de Planificación Sanitaria, el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias,
visitar Argentina para conocer la experiencia, la implementación de políticas relacionadas con enfermedades poco frecuentes, raras, y también lo que tenía que ver con lo que ellos desarrollaron como los ARC, ¿ya? También en el año 2023 realizamos un taller que se consideró como avanzando hacia la implementación de acuerdos de riesgo compartido para mejorar el acceso a tecnologías de alto costo. Este fue un taller interno del sector, Ministerio de Salud, FONASA, Superintendencia de Salud. Se invitó también a la Contraloría General de la República, se invitó a Chile Compra, a DIPRES, ¿cierto? Al Ministerio de Hacienda, en el fondo para ir un poquito conociendo cómo podíamos avanzar en un acuerdo de riesgo compartido, cuáles eran las limitaciones, qué opinaba la Contraloría de los contratos, por ejemplo, DIPRES si estaba dispuesta a financiar. Entonces, esto ha sido un año de, por lo menos 2023, exploratorio respecto de cómo podemos avanzar en un acuerdo de riesgo compartido. Y para este año 2024, que también lo mencionó Tania, se estableció o se está desarrollando en realidad una consultoría sobre la propuesta para la implementación de acuerdos de riesgo compartido entre el sistema de salud público de Chile y la industria farmacéutica. Es una consultoría que está enmarcada en un tema mucho más grande que tiene que ver con la reforma de salud, pero tiene una cápita de acuerdos de riesgo compartido. Y lo interesante de este informe es que está explorando en el fondo en términos de distintos pilares, ¿cierto? Pilares de procedimientos, pilares de temas legales. ¿Cuáles son los espacios que hay para que se puedan desarrollar este tipo de acuerdos? Actualmente la ley de compras tuvo una modificación legal, se está trabajando en el reglamento, que da ciertos espacios para establecer acuerdos que sean distintos a los que establece la ley de compras, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de tratamientos que tengan que ver con resultados clínicos, o sea, en el fondo es como decir, tengo un contrato que se va a pagar solamente si se cumple un hito. Eso es súper innovador en términos de los contratos habituales, porque en el fondo se compra algo y se recibe y se paga. O sea, eso es lo que establece la ley de compra. En cambio, este tipo de acuerdos establecen, bueno, el Estado lo va a pagar solo si se cumple este hito de salud, por ejemplo, si un resultado clínico. Entonces, eso hay que explorarlo en la modificación de la ley de compras, cómo poder incorporar eso en el reglamento y así poder desarrollar esta línea de trabajo y ver cuáles son los espacios que tenemos para implementarlo. Eso, me parece que esa era la última lámina. Ah, no, desafíos. Bueno, es un gran desafío en realidad avanzar en el diseño de una política pública que viabilice la implementación de los primeros acuerdos de riesgo compartido en Chile para el acceso temprano de la población a medicamentos de alta innovación y alto costo o precio, en Argentina le llaman alto precio, para el tratamiento de enfermedades poco frecuentes, entre otras, con responsabilidad fiscal. Muchas gracias.